El aprendizaje es un proceso que se da a lo largo de toda la vida. Aprender a ser, aprender a conocer, aprender a convivir y aprender a hacer es parte fundamental de los pilares fundamentales de la educación moderna. Escuchas Inteligencia Creativa en este Momentum de Educación. Ya pueden descargar los ebooks de Inteligencia Creativa disponibles en este episodio. Inteligencia Creativa, el podcast conducido por César Alejandro Ferrer. Hola a todos, bienvenidos a Inteligencia Creativa, el espacio de Momentum de Educación. Y en el episodio de hoy estaremos conociendo acerca del aprender a conocer. ¿Qué es aprender a conocer? En una muy buena explicación y síntesis sobre el planteamiento de la UNESCO en un informe de Jean Delors en torno a los 4 aprendizajes fundamentales que la UNESCO trazó en el informe internacional sobre la educación del siglo XXI, que es lo que se está aplicando o se debería aplicar en los 5 continentes en 4 pilares fundamentales. En un episodio anterior a conocimos sobre el aprender haciendo o el aprender a hacer. Bien, este informe que lleva titulado La educación encierra un tesoro. La educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. ¿Qué significa aprender a conocer? Este es uno de los términos fundamentales de los pilares de la educación según la UNESCO. Este término es muy extenso, ya que es el que nos permite comprender el mundo que nos rodea. Cuando hablamos de aprender a conocer, nos referimos a muchos aspectos. Básicamente, esto no se limita únicamente al mundo de los libros, de lecciones, de exámenes, de estudios o cualquier otro método de escolarización, sino que este término incluye aspectos como aprender a vivir con dignidad y desarrollar nuestras capacidades. Aprender a conocer desde hace mucho tiempo está relacionado con la interacción social y con avances en distintas áreas en el campo de los conocimientos. Dentro de estos aspectos entra lo que es aprender a conocer, un término que dista mucho de otros conceptos como memorizar un contenido estático. Como mecanismo antes, este término abarca muchas cosas, como por ejemplo, ejercitar la memoria, la atención, pensamientos y aprender a aprender. Por lo que no debemos tomarlo como un único concepto por lo que no es. En resumen, podemos decir que esto nos habla de adquirir conocimiento desde la comprensión, es decir, adquirir los elementos para la comprensión del conocimiento, que consiste en aspectos como, por ejemplo, comprender las múltiples diversidades de nuestro entorno económico, político, cultural, ambiental, social y religioso, despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido crítico, analizar la realidad, la autonomía en la toma de decisiones. Aprender a conocer es realmente la adquisición del conocimiento clasificado y codificado de los instrumentos mismos del saber. Y consiste en que cada persona aprenda a comprender el mundo que nos rodea para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades y comunicarse con los demás. Pues el placer de comprender, de conocer, de descubrir, el incremento de comprender mejora las múltiples
facetas del entorno que nos rodea. Favorece el despertar de la curiosidad elemental, de la intelectualidad, de la criticidad. Y en los niveles de enseñanza, sea secundaria, primaria, universitaria, inicial, la formación debe propiciar y proporcionar a todos los estudiantes y distintos orientadores y mediadores que participan en este proceso los instrumentos y conceptos, de modo que les resulte gratificante el progreso y estar de la mano a los conceptos del progreso científico actual y de los paradigmas de los actuales tiempos. Aprender a conocer supone aprender a aprender, ejercitando la atención, la memoria, el pensamiento. Y es vital que en este desarrollo del aprender a conocer tengamos la capacidad, sobre todo los mediadores, orientadores, formadores y profesores, de orientar, de conocer y de aplicar las estrategias específicas para el desarrollo global de todos los participantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en todos los procesos de educación inicial, primaria, secundaria y universitaria. Ya la UNESCO reconoce en estos pilares fundamentales que sustentan la educación global que la educación y el aprender a conocer no es por un periodo específico, sino que es para siempre, que es constante, como lo es los procesos educativos. Es decir, que aprender a conocer es ejercitar la atención, comprender, discernir, tomar decisiones y estimular al individuo, a la persona, al estudiante a ser críticos, pero partícipes de la construcción de sus conocimientos. Conocimientos que pongan en práctica en el día a día, no conocimientos desfasados de la realidad. Esto es Inteligencia Creativa, les habló el profesor César Ferrer y conéctate a las distintas plataformas donde se escucha este podcast y suscríbete. Y si te gustó este episodio, compártelo. Hasta otra próxima oportunidad. Bienvenidos a Inteligencia Creativa. Les habla y saluda César Alejandro Ferrer. Y en el episodio de hoy estaremos conociendo acerca del aprender a convivir en este espacio Momentum de Educación que está disponible todos los viernes en las distintas plataformas. Y los días martes, Filosofía para Escuchar, acá en Inteligencia Creativa. Así que te recuerdo que te suscribas a las plataformas de tu agrado para que no te pierdas ningún episodio. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el año de 1993, es decir, en los últimos años del siglo XX, la UNESCO conformó una comisión internacional con grandes psicólogos, pedagogos, filósofos, sociólogos, científicos en distintas áreas y les encargó el análisis del perfil que debería tener la educación en el siglo XXI y que se tomó en cuenta en los últimos años del siglo XX y en los primeros 30 años de este siglo. Llevamos 21 años. Esta comisión, presidida por Jacques Delors, determinó la conveniencia de construir la educación a nivel global en los países desarrollados, en los países en vía de desarrollo y en los países que están muy lejos de los dos anteriores, de sustentarla en 4 pilares fundamentales, que es donde se inspira la educación actual. Es decir, en primaria, en secundaria, en la universidad y también en los institutos no escolarizados, que es donde se preparan de manera extracurricular, que también forman parte de la educación. Y es estos pilares que he venido explicando en los últimos episodios de Momentum de Educación, que son 4 en los que se sustenta los pilares, porque son los que sostienen el desarrollo, la formación, convivencia, creatividad, originalidad, espontaneidad, criticidad y ciencia de la educación moderna.
que es el aprender a conocer. Pues, dada la rapidez de los cambios sociales producidos en función del progreso científico y de las nuevas formas de actividad económica y social, es necesario promover el acceso permanente a nuevos contenidos, el aprender a hacer, con H, más allá de los oficios o profesiones obtenidos, se indica la conveniencia de adquirir competencias que posibiliten hacer frente a nuevas situaciones laborales, propiciando así un trabajo en equipo y colectivo. Aprender a hacer con S, por eso hacía la diferencia. Sostiene que el progreso, pues, de las sociedades dependen de la creatividad y capacidad e innovación de todos los individuos de un grupo determinado. Y el aprender a convivir, que es el concepto, que es la competencia que estaremos conociendo hoy, que es vital en el mundo actual y que alude al desarrollo de los conocimientos sobre los demás, sobre su historia, sus costumbres, tradiciones y su espiritualidad, en el marco de una sociedad cada vez más multicultural y también competitiva. Es decir, que la convivencia forma parte de ese pilar fundamental dado el análisis crítico y científico, sociológico, psicológico y filosófico que determinó el informe Delors en el año de 1993 y que se aplica en el mundo actual, para que este informe previniera todos los acontecimientos o hechos desastrosos vividos en siglos anteriores. La palabra convivencia se utiliza en distintos ámbitos y si analizamos su significado, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la define como la acción de convivir, que a la vez se define como el vivir en compañía de otros. La dificultad práctica es que generalmente no podemos escoger las compañías, como es en el caso de la escuela, el trabajo, entre otras áreas de nuestra vida. La convivencia nos exige un esfuerzo de adaptación, por un lado, y de acogida por el otro. Para poder convivir sanamente, debemos aprender a negociar y ceder, desarrollar la tolerancia hacia los otros y la no discriminación frente a las diferencias interpersonales que tenemos todos. Es decir, implica conocernos para encontrar puntos de unión y acuerdo, aceptarnos como personas únicas y no juzgar, sino tratar de empatizar con el otro. Cuando alguien no nos agrada, la reacción natural es, esperar que esa persona cambie, pero la experiencia nos dice que la cosa no funciona así. Es más factible realizar cambios internos, como por ejemplo, cambiar nuestras expectativas respecto de los demás. Cuando bajemos nuestras expectativas en las relaciones humanas, las personas nos pueden sorprender positivamente. Asimismo, esperamos tener una mejor acogida de los demás en relación a nuestras debilidades, falencias y errores. Es decir, es global este proceso de convivencia. Entonces, el aprender a convivir quiere decir que hay que aprender a vivir junto con las demás personas en cultura de paz, respetando los derechos de los demás y sobre todo, respetando todas las formas de vida sobre el planeta. Para poder tener una convivencia pacífica, para interactuar y conocer a los demás y para lograr trabajar en objetivos comunes, es importante desarrollar una serie de valores y actitudes como por ejemplo desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, que es vital. Tarea que se debe enriquecer, fortalecer, formar y guiar desde los niños, jóvenes, adolescentes y en nuestra vida adulta. Es importante desarrollar esta competencia desde temprana edad, desarrollar la empatía, es decir, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. Aquí es importante que todos tengan la oportunidad de iniciarse y desarrollarse en la competencia de la empatía, aunque esta no se adquiere en una etapa específica, pero sí se sienta la base de su desarrollo desde la infancia. Resolución de conflictos sin violencia. Tanto niños, jóvenes, adolescentes
deben ejercitar la resolución y debemos ejercitar la resolución de conflictos haciendo uso del diálogo y del respeto al otro, la cooperación, aprender a compartir y trabajar en equipo por un bien común, disfrutando de las metas alcanzadas en equipo. Tolerancia a las diferencias, vital en el mundo moderno. Los niños, los jóvenes, los adultos pueden reconocerse como diferentes a nivel personal, pero igual entre los derechos de todos. Es decir, la educación debe enseñar a convivir, la educación de hogar, la educación de escuela, la educación superior y la educación en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, de enfrentar las dificultades que como sociedad global se le planteen a la humanidad en este siglo XXI. Nos referimos a la violencia, a la discriminación, a la desigualdad y a la injusticia. Problemas que parecen muy difíciles a veces resolver, pero que aún así deben comenzar a pensarse desde temprana edad a mediana edad y siempre continuamente en los procesos de formación. La formación social, moral y ética de las nuevas generaciones y de las que están presentes no depende solamente de la educación instruccional, sino de todos los que integramos la sociedad. Por eso es indispensable educar en función a la armonía, al descubrimiento del otro y en un sentido profundo de comunidad que permita resolver las diferencias habidas o por haber de una manera civilizada, responsable y sobre todo ética. Hablando de ética, hay un episodio que se llama Ética para la Sociedad. Les recomiendo que lo escuchen en este podcast Inteligencia Creativa de la temporada Filosofía para Escuchar. La idea de convivir con los demás es un instrumento entre varios. ¿Para qué? Para combatir los prejuicios que impiden la concertación. De esta manera, pareciera adecuado que la educación se diera en todos los niveles, en el descubrimiento gradual del otro, en la participación de trabajo en común, con un método en la solución de conflictos presentes y futuros. Descubrir al otro tiene una doble misión. Una que es enseñar la diversidad de la especie humana y la otra contribuir a una toma de conciencia de las semejanzas y de la interdependencia entre todos los seres humanos. Ello teniendo en cuenta que el descubrimiento de la otra persona es el descubrimiento de uno mismo. Esto es Inteligencia Creativa, el podcast. Hasta otro próximo episodio. Hola a todos, bienvenidos a Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda, César Alejandro Ferrer. En el episodio de hoy estaremos conociendo en este momentum de educación acerca del cuarto pilar de la educación moderna, de la educación del siglo XXI, de la que he venido hablando en los últimos 4 episodios de Momentum de Educación que se transmite todos los viernes en el podcast de Inteligencia Creativa. Y los días martes, Filosofía para Escuchar en la temporada de Inteligencia Creativa. La educación debe tener como finalidad potenciar el desarrollo de la persona. Es decir, este fin engloba todos los ámbitos de desarrollo que constituyen a la persona. Desarrollo cognitivo, que es la parte intelectual, el físico, afectivo, emocional, personal, entre otros. La educación debe proporcionar y propiciar un desarrollo global e integral del individuo para que pueda madurar y crecer psicológica y emocionalmente. Por lo tanto, no puede quedar reducida exclusivamente a la adquisición de conocimientos como conocer y saber y habilidades del saber hacer, que es el aprender haciendo, sino que la educación en todos los niveles debe preocuparse y propiciar que los niños, jóvenes y adolescentes
aprendan a ser. Aprender a ser implica el desarrollo pleno. No es suficiente con dotarles de conocimientos y habilidades. Se hace necesario el desarrollo de la personalidad madura, las actitudes emocionales, autoconcepto, autoestima, empatía, asertividad, habilidades sociales, entre otras, y actitudes para alcanzar la madurez psicológica que les permita enfrentarse a las adversidades, afrontar fracasos y alcanzar sus metas y objetivos. Por lo tanto, aprender a ser es la contribución al desarrollo integral de cada persona. Cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y colectiva, y otros aspectos como la dotación de un pensamiento autónomo y crítico para elaborar juicios propios, para decidir por sí mismo. Preferir la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos, de imaginación. Garantizar la creatividad y la innovación como un medio para el progreso de las sociedades. Una enseñanza más interesada en lo cultural que en lo utilitario y de consumo. Una educación que nos haga responsables del uso del conocimiento para el bien social, para el bien común. La educación nos ayuda a actuar con respeto, servicio, solidaridad, equidad y justicia cuando se aplican los pilares de la educación integrados con este último pilar, que es el aprender a ser, con ese. La educación debe entonces contribuir al desarrollo global de las personas, cuerpo y mente. Todos los seres deben de estar en condiciones de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico, y también de elaborar su propio juicio para determinar por sí mismo qué deben de hacer en diferentes circunstancias de la vida. En un mundo de cambio permanente, uno de los motores principales parece la innovación, tanto social como económica. Y hay que conceder un lugar especial a la imaginación y la creatividad, que es el espíritu del ser. Por lo tanto, se debe permitir que cada persona desarrolle y nutra un pensamiento crítico, de juicio propio, desde el cual le sea posible determinar por sí misma qué debe hacer en las diferentes circunstancias de la vida. Es decir, se busca una persona que sea libre y autónoma, creativa e innovadora, con espíritu de ser, con espíritu creativo. Aprender a ser va a permitir que la persona desarrolle aspectos tales como el pensamiento crítico. Para llegar a él se debe ejercitar desde la infancia y brindar oportunidades para que niños, jóvenes, puedan ponerlos en práctica y elaborar juicios propios, es decir, que adquieran autonomía, libertad de pensamiento, sentimiento y acciones. Los jóvenes deben aprender desde pequeños a asumir responsabilidades sobre su ser respecto a lo que piensan, sienten y hacen. Creatividad e innovación. Necesitan tener espacios en los cuales se les permita explorar su capacidad creadora e innovadora. Búsqueda del bien común. Esto implica que los niños, jóvenes y adolescentes se respeten a sí mismos y respeten al otro, y que aprendan a actuar con justicia, equidad, solidaridad y actitud de servicio. Este aprender a ser es uno de los 4 pilares fundamentales de la educación moderna que se deben aplicar y se están aplicando en distintas partes del mundo. Es un trabajo arduo, constante, y el cual amerita constantemente revisión para que se esté cumpliendo. Escuchaste inteligencia creativa en este momentum de educación,
Y te recuerdo que te suscribas a las distintas plataformas de donde nos estás escuchando. Y si te gusta este episodio, compártelo. Hasta la próxima oportunidad. Hola a todos, bienvenidos a Momentum de Educación en Inteligencia Creativa. Les saluda y les habla César Alejandro Ferrer. En el episodio de hoy conoceremos una de las frases que más suele escucharse en las distintas redes sociales con distintas personas, actores, actrices, cantantes, en fin, distintos individuos que hablan de el aprender a hacer o aprender haciendo. Sepan o no sepan del desarrollo teórico y práctico del aprender a hacer, que es uno de los pilares fundamentales que promueve la UNESCO, organismo adscrito a la Organización de las Naciones Unidas, que promueve una educación, una ciencia y una cultura a nivel global para desarrollar las sociedades y los pueblos de manera global en los distintos tiempos históricos, presentes y futuros. El aprender a hacer implica promover el trabajo y la capacitación para la producción y el aprendizaje permanente, es decir, un aprendizaje continuo, que a su vez requiere de competencias esenciales como trabajo en equipo, trabajo en red, la toma de decisiones y la valoración de la diversidad de los distintos contextos. Aprender a hacer es el conocimiento y el aprendizaje de distintos recursos, y los recursos para hacer frente a los desafíos e inventar otras alternativas son importantes. No obstante, la educación no solo responde a un mundo cambiante, la educación se transforma constantemente. Sin embargo, los conocimientos teóricos no bastan para hacer la vida de la humanidad mejor y más productiva, así que se hace también indispensable ponerlos en práctica. A esto se refiere aprender a hacer, enseñar las técnicas, pero también su sentido ético y práctico. De modo que las generaciones venideras, pero también las que están en el presente, puedan construir las propias y desarrollar nuevas prácticas. Este pilar que se sustenta y promueve la UNESCO se relaciona con el trabajo, con el compromiso, con el mejoramiento de la sociedad y con la dignidad de todos los seres humanos en relación con sus actividades de subsistencia a nivel global. Aprender a hacer es la capacidad de aplicar los conocimientos para el progreso de toda sociedad. La capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás en un espíritu de equipo, de afrontar y solucionar conflictos individuales, familiares, locales y comunitarios. El aprendizaje fortalece los procesos de desarrollo en las economías a nivel nacional, local, pero también global. El conocimiento dinamiza la producción y la utilización adecuada de los recursos. El aprendizaje que se enseña en el aprender haciendo nos invita a comportarnos eficazmente en tiempos de crisis. En fin, aprender a hacer es adquirir no solo la calificación profesional, sino más generalmente una competencia que capacite a todas las personas para hacer frente a un gran número de situaciones y a trabajar colectivamente. Este aprender haciendo, que es el pilar que promueve la UNESCO desde los años 90 y en el siglo XXI se sigue con gran énfasis en lo mismo, permite recordar que aprendemos manipulando, actuando, ya que al hacer una observación, una manipulación, nuestros sentidos mandan impulso a nuestro cerebro, a partir de lo cual se crea nuestra imagen del mundo y así se hacen las predicciones sobre su funcionamiento. El mejor aprendizaje no vendrá de encontrar las mejores formas para que el instructor, el mediador, el profesor, profesora instruya, sino de dar a los estudiantes, a las personas,
a las niñas, a los niños, las mejores oportunidades que construyan tal aprendizaje. Y esto ocurre cuando todos están comprometidos con la elaboración de un producto significativo y real, que le sirva a él y a la sociedad. De tal manera que involucrándose la persona en lo mismo, construya las estructuras de su conocimiento. Esto es inteligencia creativa en Momentum de Educación. Les recuerdo que se suscriban a las distintas plataformas donde se escucha inteligencia creativa y si te gusta este episodio, compártelo. Hasta otro próximo episodio.